Diaspora today has the power to change the national political landscape like never before. Although we began organizing in cities like New York and Chicago for decades, today we are in a position to transform the social, cultural, and political landscape of the country as our numbers grow in cities like Orlando, Miami, and Tampa. Since 1977, prominent institutions and individuals have contributed to the strengthening of Orlando's Puerto Rican diaspora. Florida's share, 29%, of total inflow from Puerto Rico to the United States between 2005 and 2016 far exceeded any other state. The migration to Florida has increased, and Florida is in trend to house more Puerto Ricans than traditional hubs like New York. By 2016, the total number of Puerto Ricans in Florida had risen to 1,067,747, an increase of 23% since 2010. This before the massive exodus that occurred after Hurricane Maria ripped through the island in 2017. The aftermath of this storm prompted the longest blackout in U.S. history, blatant disparity in federal disaster relief aid, and the highest death toll after a disaster in modern U.S. history. Puerto Ricans are American citizens, and as such, can register to vote in any and all elections once they are stateside. This political power is now being leveraged by Alianza for Progress. Alianza for Progress works hard to engage the Puerto Rican and Hispanic communities in Florida to be major actors in the decision-making process, propelling Hispanics into political office through strategies that use phone banking, texting, and Facebook, among other media, and creating a robust, informed, and enthusiastic street team of canvassers to reach out to our neighbors at their doors and at events. We cannot change Florida without a strong, progressive Latino force. Latinos cannot be that progressive force without a strong and organized Puerto Rican community. Strengthening the diaspora is our job. Together we are stronger. One force united for progress, for dignity, for Puerto Rico, and for Latinos here in Florida. Unidos somos más fuertes. Together we are stronger. Una fuerza unida para el progreso. Para la dignidad. Por Puerto Rico. And for Latinos here in Florida. Respeta a mi gente. Together we are stronger. More power for change. For growth. For equality and prosperity. Together we are a united America for all. Our future is Latino. Pa'lante Boricua. Together we are Alianza. Hola a todos, me llamo Eli Malek, soy diseñador multimedia de Alianza y por lo general trabajo detrás de escena creando todo tipo de gráficos y videos para nuestras redes sociales. Pero hoy estoy moderando este Facebook Live en asociación con uno de nuestros grandes partners, Urbander. Al igual que Alianza, Urbander apoya el liderazgo de las minorías y organiza muchos talleres y eventos sobre crecimiento y desarrollo profesional. Nuestra oradora invitada es la doctora María Luna García, quien trabaja con Urbander como Senior Consultant y tiene un doctorado en Administración y Liderazgo Organizacional, un bachillerato en Administración de Empresas y una maestría en Administración de Recursos Humanos. Ella hará una presentación sobre todo lo que debes saber sobre entrevistas en persona y virtuales, cómo sobresalir entre otros candidatos, y además habrá una sesión de preguntas y respuestas al concluir la presentación donde la doctora Luna contestaría tus preguntas. Luna, gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos que estés aquí con nosotros. Así que nada, te voy a dejar a ti que des tu presentación sobre la manera efectiva de hacer una buena entrevista. Gracias, Eli. Buenas tardes a todos. Durante esta tarde, pues, vamos a tener un workshop donde vamos a aprender un poquito acerca de lo que es el proceso de las entrevistas, el antes y después, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, cómo podemos construir una buena contestación que le dé a esas personas que nos está entrevistando una contestación sólida con las respuestas que ellos están buscando. Para eso, pues, tenemos que llegar a la entrevista, ¿no? Para prepararnos para la entrevista. El propósito de una entrevista, aunque muchas veces lo vemos como algo unilateral, como me van a entrevistar, tiene un propósito doble.
le muestra al empleador lo que uno puede hacer por la compañía y le da la oportunidad de evaluar si sus calificaciones y sus ambiciones profesionales se alinean con esa posición. Su objeto básico de la persona que nos está entrevistando es desarrollar una buena comprensión de estas habilidades, de los intereses, de las calificaciones y de los rasgos del carácter que tiene un candidato que sean relevantes para la posición que se va a llenar. Y hay muchas cosas que los empleadores valoran para diferentes posiciones, pero los resultados de esta entrevista, esta persona que lo va a estar entrevistando va a estar tratando de contestar unas preguntas básicas. Esta persona o este candidato tiene un buen carácter que no va a causar problemas o va a interrumpir el trabajo en equipo. Exhibe un nivel de profesionalismo necesario para la posición, tiene el conocimiento, las habilidades necesarias para hacer el trabajo o puede ser entrenado en una cantidad de tiempo razonable. Esta persona es un buen ajuste o lo que le llaman un buen fit para esta posición, de modo que cuando se integre al resto del equipo puedan trabajar juntos. Para el entrevistado, pues es la oportunidad que tiene de obtener información acerca del trabajo, de la organización, es la oportunidad que tienen para venderse, como quien diría, hablar de cuáles son tus cualificaciones y por qué tú eres la mejor persona para llenar esa posición y cuáles son las cualidades que te hacen diferente a los demás candidatos. Siempre debemos recordarnos que hasta este momento hemos sido solamente un nombre en un papel. Quizá pues entró por alguna de las plataformas que utilizan para anunciar trabajo, pero hemos sido un papel, un nombre, no tenemos una personalidad, una información escrita, y esta es la oportunidad que tenemos de crear la impresión, de llevar el mensaje y de dejar de ser un nombre en un papel para convertirnos en una persona. Así que, ¿cuáles son esas cualidades que los empleadores están buscando? Aquí les podemos mencionar unos: la habilidad para aprender, habilidades técnicas, habilidades de comunicación y así pues sucesivamente. O sea que es muy importante que cuando nosotros vayamos a una entrevista podamos conocer cuáles son las habilidades técnicas específicas para el área de interés. De manera que le dejemos saber a esa persona que el candidato no solamente se ve bien en papel, sino que será bueno en persona. Y todas estas cualidades que vemos ahí son lo que se llaman los soft skills o las destrezas de comunicación. Y en términos de la decisión de ese empleador van a hacer una gran diferencia. Estas son las cualidades personales que facilitan el trabajo de las personas. Y a pesar de que pues, es un poquito difuso el significado de este nombre, soft skills o habilidades blandas, como le llaman en español, definitivamente son críticas para el rendimiento en el área de trabajo y para el ajuste de esa persona dentro de su nuevo entorno de trabajo. Estas cualidades son muy difíciles de cuantificar. Por eso nosotros podemos escribir en nuestro resumen nuestra experiencia de estudio, a dónde trabajamos, una idea general de qué fue lo que hemos hecho en esa organización, pero todas estas cosas son muy difíciles de cuantificar. Así que las preguntas que este entrevistador les va a estar haciendo son la mejor manera para evaluar estos soft skills dentro del proceso de la entrevista. Y entonces, pues, es la oportunidad, le da una oportunidad única de nosotros proporcionar esa información que va más allá de lo que está escrito en nuestro resumen. Y hay diferentes tipos de entrevistas. Yo voy a cubrir las más comunes. Y por lo regular, las entrevistas son una combinación de todas ellas, porque cada una de ellas se enfoca en un área diferente. Empezamos por la abierta. Son preguntas generales que tratan de hacer fluir el diálogo entre el entrevistador y el candidato. Le permiten a la persona dar una contestación amplia,
y ellos van a estar evaluando cuál es la fluidez de pensamiento, cuáles son las habilidades de comunicación, si podemos construir una contestación coherente. Y van a hacer preguntas bien generales. Por ejemplo, cuéntame sobre ti. ¿Por qué estás interesado en esta posición? ¿Por qué decidiste estudiar X carrera? ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Y por lo regular lo hacen como el icebreaker, para entonces empezar a tranquilizar un poquito al candidato, uno como entrevistador, pues para tranquilizar un poquito al candidato, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando nos hacen preguntas de cuéntame un poquito sobre ti. Eso lo vamos a discutir un poquito más a fondo más adelante, pero hay que tener mucho cuidado con estas preguntas. Lo bueno de esto es que para este tipo de preguntas nos podemos preparar. Pueden sentarse, escribir todas estas preguntas y tener ya una contestación preparada, ya que son preguntas que son muy comunes. Lo importante también es encontrar equilibrio en lo que estamos contestando para expresarnos sin facilidad, pero sin dar respuestas que sean demasiado largas, sino concentrarnos en la información que sea más significativa y relevante para la posición, obviamente, que están solicitando. En términos de las entrevistas de competencia, el objetivo de este tipo de pregunta es evaluar si la persona tiene los conocimientos necesarios para realizar el trabajo. Dependiendo del tipo de trabajo, pues el entrevistador le va a hacer preguntas acerca de la experiencia de ese candidato y las competencias que tiene. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las funciones principales que realizaste en tu trabajo anterior? Dime cuáles son los conocimientos y las habilidades que te preparan para la posición. Quizás dentro de tu resumen dijiste que tenías un conocimiento avanzado en algún área. Pues puede que te pregunten, pues mira, veo que tienes conocimiento avanzado en X área. Explícame cómo has utilizado esos conocimientos dentro de los últimos 3 años. Y lo bueno de esta pregunta es que ya ellos van a estar partiendo a raíz del resumen que nosotros le hemos entregado. Así que mucha de esa información, alguna de esta información va a estar incluida dentro de tu resumen, pero el entrevistador lo que va a estar es tratando de que tú le contestes un poquito más allá, que le des el big picture, que le des una respuesta que abarque todas esas cualidades que son las que hablamos al principio de los soft skills, liderazgo, comunicación, de toma de decisiones, situaciones en donde tú tuviste la oportunidad de utilizar esas cualidades. En términos de las preguntas de comportamiento, siempre cuando se contrata a una persona, no solamente es importante que la persona pueda hacer el trabajo. Así que las preguntas de comportamiento se tratan de averiguar cuál es el perfil de conducta de esta persona, cómo esta persona actúa dentro de su área de trabajo para evaluar si pueden integrarse con el resto del equipo de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo manejas el estrés? Dame un ejemplo en tu vida de trabajo donde tuviste que demostrar integridad. O cuéntame sobre alguna época en que cometiste un error en tu trabajo y cómo lo resolviste. Así que para este tipo de preguntas, que lo que van a estar es analizando cómo es su comportamiento en el trabajo y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. Uno se prepara con ejemplos específicos, claros, de escenarios típicos del trabajo, como un momento de estrés, un momento donde tuve presión, un momento donde tuve que tomar decisiones y así sucesivamente. En términos del área situacional de las preguntas de este tipo, una vez que el entrevistador analiza tu comportamiento en el pasado, entonces puede recurrir a preguntas que sean más específicas, que le den una idea de cuáles van a ser tus comportamientos futuros específicamente dirigidos al área de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo respondes a la presión? No cómo se maneja el estrés, sino cómo respondes a la presión. Puede que estemos solicitando para trabajar en un sitio de mucha presión. Pues mira, es importante saber cómo esta persona maneja la presión. Imagínate que sucede X problema en el trabajo, que por lo regular pues utilizan ejemplos que sean parecidos al día a día en el trabajo. ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué tú harías si tu jefe entrega un informe y tiene cifras erróneas en una reunión de trabajo? ¿Cómo tú resuelves esa situación?
Y para este tipo de contestación, pues no hay una respuesta, una sola respuesta correcta, porque realmente lo que va a revelar es nuestra capacidad para resolver los problemas y para adaptarnos a diferentes situaciones. Y una buena práctica es siempre tratar de buscar dentro de nuestra experiencia pasada una situación, si no igual exactamente a lo que nos están preguntando, algo parecido que le dé una idea de cómo nosotros utilizamos nuestras habilidades para enfrentarlo. Y por último está lo que llamamos la trampa, que esto es una pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista, puede ser una pregunta absurda, algo incoherente, que no tiene que ver con la empresa ni con la posición y que no tiene ningún contexto. El propósito de este tipo de pregunta es sacar al candidato de su zona de confort. Ya para este momento, pues ya le han hecho varias preguntas, ya hay un poquito más de rapport o de conexión con esa persona que estamos entrevistando y entonces nos pueden tirar una pregunta así como, si tú fueras un animal, ¿qué animal sería? ¿Un elefante o una jirafa? ¿De qué color hay más cosas en tu habitación? ¿O qué tú preferirías? ¿Ser el empleado número 1 y que el jefe te adore y los compañeros no te soporten o al revés? Y lo que están buscando es una respuesta honesta y espontánea, es ver realmente nuestra personalidad, es ver un poquito más allá de la pregunta que yo me senté y practiqué y le busqué la respuesta, es ver cómo nosotros reaccionamos a esa ocasión que nos tiraron algo así que no estábamos esperando, como nos ocurre muchas veces en nuestros lugares de trabajo. Y no hay respuestas correctas ni incorrectas, sencillamente es la honestidad, la curiosidad y la ingeniosidad con la que nosotros nos desempeñamos. Y entonces ahora, aunque en la entrevista virtual siempre había existido, pero ahora con la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19, pues nos puso a todos en una posición en la que tuvimos que sacar a relucir la flexibilidad y la adaptabilidad como una competencia personal y que se ha tornado, podríamos decir, imprescindible ante la realidad que estamos viviendo. Y saber ajustarnos a las demandas que este nuevo reto nos plantea y nos está presentando, quizás no nos garantiza el éxito completo deseado, pero sí nos asegura que vamos a estar un poquito más cerca. El reto es en adaptarnos al entorno digital, ya que sigue evolucionando, sigue cambiando. Y han salido muchísimas herramientas como esta misma que estamos utilizando hoy, Hangouts, Skype, Zoom, BlueJeans, muchísimas otras herramientas que se están utilizando de manera consistente para hacer las entrevistas ahora virtuales. Y antes de comenzar, pues hay que prepararse, hay que planificar. Lo primero que hay que hacer es planificar bien el tiempo y tomarse el tiempo necesario para preparar el espacio. Por eso hay que tener en cuenta dónde yo voy a estar, dónde me voy a sentar, cuál va a ser el fondo que voy a tener, detrás de mí, que sea lo más neutral posible. Si no puede ser un trasfondo neutral, pues que sean colores claros o que se vea un área que se vea ordenada, que se vea un área limpia. Es el reflejo de lo que va a ser nuestro escritorio o nuestra área de trabajo y demuestra pues organización, orden. Asegurarnos de que tenga buena iluminación, ya que no vamos a estar cara a cara, pues es importante que podamos ver y que nos puedan ver a nosotros, que tenga el empleador pueda ver nuestra cara de manera adecuada, que no tengamos que detener la entrevista para ir a prender una luz o abrir una ventana. Así que mucho cuidado con eso, con la iluminación. Y otra cosa bien importante, el ruido. Intentar controlar en la medida que sea posible los ruidos, que no hayan ruidos ambientales, que las puertas estén cerradas, si vives cerca de una carretera, si tienes niños, pues el papá que se los lleve o la mamá que se los lleve a caminar, es lo que tú haces. Si tienes animales, sacarlos al patio o sacarlos del entorno para que podamos asegurarnos que tenemos las menores interrupciones posibles, ya que puede
interrumpir la entrevista y puede ser un factor negativo. Lo otro que tenemos que tener bien presente es controlar y cuidar nuestra imagen y estar consciente de la comunicación no verbal. De eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Tener en cuenta que la entrevista virtual elimina muchas de las claves visuales que no se pueden apreciar como si uno estuviera conduciendo una entrevista cara a cara. Por eso, dedicar tiempo a la apariencia personal, incluyendo cómo estamos peinados, el maquillaje, si eres una chica, pues maquillarte naturalmente, cómo irías a tu área de trabajo, cómo te vestirías en tu área de trabajo. Si quieres, pues de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, nadie tiene que saber cómo estás vestido, pero por lo menos la parte que va a estar expuesta sí que se vea profesional. Tener una buena postura, colocarse de una forma adecuada, no estar inclinado, tirado hacia atrás o estar haciendo gestos así, que el lenguaje corporal es muy importante y lo vamos a ver más adelante también. Y mirar a la pantalla o a la cámara de frente, como si estuviéramos mirando de frente al entrevistador. No dejar que el nerviosismo haga que empieces a hablar rápido. Esa es una de las cosas que tienes que practicar. Hablar claramente, no dejar, ya que estamos utilizando un medio virtual, es importante que se entienda que quizás no tengamos una buena conexión ese día, así que podemos gesticular, apoyar con nuestro cuerpo el mensaje que estamos llevando. Y por último, y no menos importante, prepararte igual que para una entrevista cara a cara. Siempre tener contigo pues una libretita, decirle voy a tener una libreta y voy a estar anotando algunas cosas para que ellos entiendan y no piensen que es que estás mirando el celular o que estás distraído. Cuando ya se hace la introducción, pues dejarles saber, tengo una entrevista aquí, una libreta para tomar notas, tengo aquí mi resumen por si quiere alguna referencia, tener todas estas herramientas a mano para que surja con la mayor naturalidad. Y lo más importante de todo es escuchar. Es un aspecto de mucha importancia. Escuchar cómo la persona pronuncia su nombre, anotarlo, que después a mitad de la entrevista ya no nos acordamos cómo se llama la persona y no tenemos el beneficio de estar mirando su escritorio a ver si tiene algo con su nombre. Así que anotar el nombre de la persona si no lo sabemos de antemano ya. Ir anotando si te surge alguna pregunta, pues la notas para que entonces lo puedas hacer. ¿Y qué podemos hacer para prepararnos? Pues antes de la entrevista podemos ir a los diferentes sitios de internet que tenemos disponibles para aprender acerca de ese empleador. Está todas estas herramientas que están en el slide. Y es importante que conozcamos quién es esa empresa que estamos aplicando, cuál es la misión, la visión, cuáles son los valores de esa empresa. Quizás los valores, pues queremos buscar una empresa que los valores estén alineados con nuestros valores para trabajar en un lugar que nos mueva su misión. ¿Quiénes son las personas clave de esa organización? ¿Qué ha pasado con esta empresa? ¿Tienen noticias? ¿Tienen comunicados de prensa? ¿Cuáles son los clientes? ¿Quiénes son qué son el producto? ¿Cuáles son los servicios? Y sobre todo, si sabes el nombre de la persona que te va a entrevistar, pues tener el conocimiento del nombre de esa persona y cómo se pronuncia. La apariencia es muy importante. Sobre todo cuando estamos ahora en línea, es muy importante la apariencia profesional. Cuando estamos de frente a frente, pues el apretón de manos, dejarle saber a la persona que nos está hablando que lo estamos entendiendo, sonreír, reaccionar a lo que la persona nos está hablando y demostrar confianza. No arrogancia, sino confianza. Y saber que, mira, la entrevista empieza desde que llegamos al lugar. Ya nos están observando cómo te vestiste, cómo saludaste, desde que abrió la puerta del elevador, ya nosotros estamos en la entrevista. Nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar en el elevador, si está el presidente, si está alguien allí, y nosotros estamos hablando en el celular y hablando palabras inapropiadas. Pues mira, hay que ponerse en el papel de la entrevistada desde que llegaste al edificio, profesional todo el tiempo. Y vestido, pues vestirse para impresionar, de acuerdo a la cultura
organizacional. Si vamos a ir a un lugar que es un poquito más relajado, pues entonces nos utilizamos el más relajado. Aunque siempre es bueno ir un poquito más vestido de lo que se acostumbra allí, pero tratando siempre de mantener el ambiente de la empresa. Y las entrevistas, pues por lo regular tienen una duración de alrededor de 30 minutos y la mayoría de las entrevistas siguen un patrón similar que tiene 3 etapas, que son la introducción, que aquí es donde se intercambia el saludo, la presentación, luego el intercambio de información, que es la parte más importante, que es cuando nos preguntan y nosotros contestamos, y entonces la recapitulación. Y eso lo vamos a ver con detalle también. Llegar temprano a la entrevista para poder sentarnos, no llegar sudados, saber a dónde vamos, tener la dirección exacta del lugar si no sabemos a dónde es, cómo voy a llegar a ese sitio, si tienen estacionamiento, si el estacionamiento hay que pagar en cash. Todas estas cositas, todos esos detalles que cuando llegamos al día de la entrevista y faltan 10 minutos y todavía estamos caminando porque no averiguamos y el estacionamiento queda 2 bloques a distancia. Y entonces llegamos allí fuera de centro, sudados. Así que todas estas cosas hay que planificarlas. Es como prepararse para hacer una obra de teatro. Donde pues se escribe el libreto, se escribe los pasos que se van a dar y todo eso. Tenerlo en nuestra mente y repasarlo en nuestra mente, porque cuando llegue el momento del performance, como los actores, mientras más veces lo has ensayado, más natural te va a salir y va a llegar el momento en que ya sale naturalmente. Conocer el nombre del presentador, ya se lo mencioné. ¿Y qué nos van a preguntar? Pues el empleador nos va a preguntar acerca de las cosas que están en el resumen. Nos va a preguntar acerca del comportamiento, de nuestras habilidades, de las situaciones de trabajo. Nunca, nunca, nunca nos va a hacer preguntas personales. Y quizás, pues aquí es donde nosotros, especialmente los hispanos, que somos tan abiertos y somos un libro abierto, aquí es quizás que nos tiran la cascarita y nosotros nos resbalamos. Que nos dicen, háblame un poquito sobre ti. Y entonces ahí empezamos a incluir información que no es relevante para la posición y podemos incluir alguna información que obre en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo contestar las preguntas de una manera que es lo que esta persona quiere que yo le dé la información que él quiere escuchar? Pues hay una técnica que se usa, la técnica STARS, que es situación, tarea, acciones y resultado. Si yo utilizo esas 4 áreas dentro de mi contestación, yo le voy a estar dando una contestación más robusta, más específica y no voy a estar dando pie a que me tenga que seguir haciendo preguntas de seguimiento. Por la situación, pues yo detallo el dónde, el cuándo, cuál es la situación. Después describo cuál es el reto, cuáles eran las expectativas, cuál era el problema, qué se debería hacer. Después explico la acción, las acciones, qué yo hice, por qué lo hice, cómo lo hice, qué utilicé para hacerlo. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Porque como le dice el americano, el bottom line, eso es lo que está buscando el empleador. ¿Cuál es el bottom line? ¿Cuál es el beneficio que esta persona le va a traer a mi empresa? ¿Cómo me va a beneficiar el bottom line? Que no es otra cosa que la última línea de abajo, después de que ya pagaron todo lo que tenían y todo lo que quedó es la ganancia. Así que le voy a dar un ejemplo aunque es sumamente fácil, pero un ejemplo para que vean cómo se aplica la tarea, ¿no? La estrategia. Dice una situación, la empresa donde trabajaba tenía problemas de suministro con los proveedores que se estaban retrasando en traer la materia prima y hacía que todo el proceso se les retrasara. La tarea que esta persona tenía que hacer era, el gerente de producción de ACME, como el Correcamino, pues el gerente le recomendó que tenía que solucionar esos problemas de suministro con los empleadores. ¿Qué acciones hizo? Pues detectó cuáles eran los proveedores que se demoraban en la entrega de la materia prima, analizó si las razones de la demora eran solo ellos o también era culpa de los procesos internos, encontró que había de los 2 temas, solucionó los internos, habló con los proveedores para darle un trato preferencial
Y el resultado fue que la materia prima llegó a tiempo y la empresa mejoró su rentabilidad al acortar los tiempos de los procesos de producción. O sea que no es lo mismo si el empleador me pregunta, el entrevistador me pregunta, háblame, tú tienes tus habilidades de pensamiento crítico. Y tú le dices, pues yo sé usar Excel y yo hago tablas. Con eso no le estamos diciendo muchas cosas, le estamos diciendo que conocemos Excel, pero pues un niño de 8 o 9 años hoy en día te hace una presentación en PowerPoint y le pone sonido, le pone animaciones. Sin embargo, si la pregunta es, háblame de algún momento en donde tú utilizaste tu pensamiento crítico, yo le digo, bueno, yo trabajaba en un almacén y me tenía que tenía que... no me sale la palabra. Tenía que encargarme de demostrar cómo ocurrían los procesos. Pues yo fui, entrevisté a todas las posiciones, recogí toda la información, vacié toda esa información en una tabla de Excel, donde después hice un análisis de regresión, hice unas tablas en donde se veía perfectamente dónde estaban los procesos fallando. Entonces le envié un análisis de la situación a Corporate y ellos estuvieron tan impresionados que desde entonces lo están utilizando como una herramienta dentro del área. Ahí le estamos diciendo que tenemos pensamiento crítico, tenemos liderazgo, podemos comunicarnos, le estamos dando una serie de contestaciones más allá de lo que dice en el resumen de que sé usar Excel, sé usar Word o cualquier otro tipo de problema. Y hay muchísimas preguntas que son comunes, como cuéntame sobre ti, háblame de tu resumen, las fortalezas, las debilidades. Y lo bueno de todo eso es que hay muchísimas fuentes en Internet que se puede utilizar para uno prepararse. Incluso en muchas ocasiones tienen organizadas por industria, por posición, y podemos ir y buscar esas preguntas, analizar la descripción de trabajo y ver qué preguntas me podrían hacer, ponernos en el lugar del entrevistador. Y entonces tomar esas preguntas y prepararnos con la respuesta, porque como les mencioné ahorita, como la obra de teatro, si ya yo tengo el libreto y lo estudié, cuando llegue la hora del performance, me va a ser más fácil en el momento del estrés y de que a veces uno ni se acuerda cómo se llama, ni dónde vive, porque uno está nervioso, pero ya si uno lo practicó y lo tiene en su archivo mental, es mucho más probable que le salga más fácilmente. Cuando nos hace la pregunta de hablarme sobre ti, aquí es donde yo digo que nosotros los hispanos pues nos resbalamos, porque entonces nos dicen, háblame un poquito de ti. Y entonces yo les digo, pues yo vine de Puerto Rico, tengo 3 hijos, yo tengo uno con asma y lo tengo que llevar al médico a cada rato, me da un problema. Entonces, mi abuelita vive conmigo y la pobrecita pues está enferma. Yo estudié bachillerato en qué sí esto. Entonces incluimos todo ese montón de información personal que no nos preguntaron, que no tiene nada que ver con la posición ni con la entrevista y que por el contrario podría obrar en nuestra contra cuando ellos tomen la decisión de a quién van a controlar, a quién van a contratar, porque está probado que los empleadores prefieren controlar a alguien que tenga la capacidad, quizás que no tenga la preparación, porque puede ser entrenable versus a otra persona que tenga toda el conocimiento, la experiencia, pero no tiene esos otros factores. Así que es muy importante vincular la historia a las necesidades empresariales. ¿Qué es lo que dice en ese resumen que están pidiendo? Pues mira, mi historia, tienen que incluir algo de eso y demostrar 2 o 3 fortalezas que estén relacionadas con esa posición y lo importante, ¿por qué yo seleccioné esa empresa? ¿Por qué yo quiero trabajar aquí? Porque esa es mi motivación, eso es lo que me va a motivar todos los días. ¿Por qué yo quiero trabajar en este sitio? ¿Cómo yo puedo contribuir a la empresa? ¿Qué yo tengo que no tiene otra persona? Yo tuve un ejemplo, una muchacha me contó su experiencia. Ella pues estaba entrevistando a 2 personas. Ella acababa de salir de la universidad y había otra que tenía toda la experiencia, tenía las calificaciones, la experiencia, todo. Y entonces le hicieron esta pregunta, ¿qué tú tienes que este otro candidato no tiene? Y su contestación, ella lo que hizo fue que lo viró a su favor. Le dijo, bueno, yo no tengo la experiencia, pero yo soy una tabula rasa.
Ustedes como empleadores pueden hacer de mí la empleada que ustedes quieran. Yo no tengo malas costumbres, yo no vengo de malas costumbres de nada. Y le dieron el trabajo, se lo ganó porque utilizó lo que podía haber sido como una debilidad, lo presentó como una fortaleza. Nunca incluir la información personal, nada de política, nada de religión y nada de fe, no es el foro. Y aquí hablando de las debilidades, pues mira, hay que admitir que uno tiene una, pero hay que identificar lo que se está haciendo para mejorar o para aprender de esa debilidad y detallar los resultados o el plazo esperado para resolverla. Si yo tengo una deficiencia en que no tengo muy buen dominio de Word, estoy en básico, pero estoy tomando unos talleres y en 3 meses voy a salir en nivel avanzado. Pues ya estamos convirtiendo una debilidad en una fortaleza. Y es imposible decir que no tenemos una debilidad y no entrar en las muletillas de que soy perfeccionista. O sea, realmente mirar hacia adentro, porque como entrevistadora que he sido, eso es lo que yo busco en una persona, en la honestidad. Es decir, inclusive cuando te hacen las preguntas, si necesitas más tiempo, pues mira, buena pregunta, déjeme pensarlo un momentito, detenernos, pensarlo, no tener la impresión de que tenemos que contestar de inmediato, que darnos esa oportunidad de pensarlo. Y entonces, pues pedir que nos repitan la pregunta si es necesario. Considerar las preguntas que debemos hacer, preguntas para el entrevistador. Considerar todas estas áreas, preguntas que sean reflexivas y relevantes. Abundar en la posición, en las habilidades, en las calificaciones que se necesitan para esa posición. Evitar beneficios de salario o temas personales. En la entrevista no es a menos que el empleador ya lo haya puesto en su hoja de trabajo, no es el momento para negociar el salario. Y sobre todo, mira, demostrar el conocimiento de la industria y de la empresa, que esa persona sepa, mira, esta persona solicitó aquí porque le gusta lo que hacemos, porque entiende lo que hacemos, y muchas veces pues la pregunta que nos hacen es ¿qué nosotros hacemos aquí? Dime en tus propias palabras, ¿qué nosotros hacemos aquí? Es importante que uno tenga una contestación que aunque no están esperando, el entrevistador no está esperando que le den los planes estratégicos para los próximos 5 años, pero sí una idea clara de qué es lo que se hace allí, porque es lo que determina que tú has hecho tu asignación, que tú sabes que hay alineamiento. Y practicar. Irse frente a un espejo para mirarse, para ver cómo uno habla, grabarse. Hoy el día es tan fácil con el celular, con las camaritas, hacerse uno mismo la entrevista, o si tienes una persona de confianza, ayúdame con esto, hazme estas preguntas y practicarlo, porque a veces uno tiene un lenguaje corporal que uno no reconoce, como de la manera que uno se levanta los espejuelos. Yo he conocido gente que lo hacen pues utilizando un dedo que no es muy allá que digamos, y para el entrevistador pues es un poquito incómodo, ¿no? El hacer cosas así que saquen de tiempo al entrevistador. Así que cuando nosotros practicamos podemos identificar todas esas cosas y sobre todo identificar lo que estamos diciendo con la voz, pero lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. Hay un psicólogo alemán que se llama Albert Mehrabian, que en los años 80 hizo unos estudios y concluyó que cuando nosotros nos comunicamos emociones, comunicamos sentimientos, más del 90% del mensaje que nosotros damos recae sobre la comunicación no verbal. Esta regla que se llama la regla Mehrabian o el modelo Mehrabian dice que en una conversación o personal o en una conversación de trabajo, solo el 7% de lo que la persona con la que estamos hablando recibe proviene de lo que decimos con la palabra. El 93% proviene de lo que no se ha dicho, de la comunicación no verbal. O sea, 7% son las palabras, el tono de voz influye el 38% y el lenguaje corporal es el 55%. Por eso, cuando hay una duda, una incongruencia en el mensaje que estamos diciendo con nuestra boca, con la voz, con lo que estamos diciendo con el cuerpo, siempre vamos a tender
a balancearlo con lo que estamos diciendo con el cuerpo, que es el mensaje del subconsciente. Por ejemplo, un ejemplo bien típico, te peleaste con tu pareja y te dice, ¿tú tienes coraje? Y tú dices, no tengo coraje. Con eso le estás diciendo, con la voz, le estás diciendo que no tienes coraje, pero con tu actitud, con la manera que te pusiste, con la manera que expresaste lo que dijiste, le estás diciendo, mira, sí tengo coraje. Otro ejemplo de eso, de cómo nosotros preferimos enfocarnos en la parte del visual más que en la auditiva, son los comerciales de los medicamentos. Estamos viendo un comercial de un medicamento y estamos viendo una familia que están corriendo a cámara lenta por un valle con flores, están sonriendo, están felices. Pero ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un locutor que nos está diciendo, este medicamento puede causar fallo renal, obstrucciones en los pulmones, depresión, pensamiento suicidio, hasta la muerte. Pero nosotros lo que estamos es mirando el visual y dejándonos llevar por eso. Así que es muy importante que reconozcamos nuestro body language, cómo nos paramos, asegurarnos de estar sonriendo. Hay veces que en las entrevistas nos olvidamos hasta de respirar. Estamos en tanta tensión que ni respiramos. Pues mira, asegurarse de sonreír, de tener gestos y movimientos no abruptos, utilizar una buena postura, dejarle saber a esa persona que lo estamos oyendo, que estamos entendiendo lo que nos está haciendo a través del contacto visual, vigilar de no tener movimientos de nervios con las piernas, con las manos, cualquier cosa que estemos haciendo que no esté llevando el mensaje que nosotros queremos llevar. Es asegurarnos de que el mensaje que llevamos por el auditivo sea congruente con lo que estamos expresando con nuestro cuerpo, para que el mensaje llegue, para que se conecte con esa otra persona. Y por último, pues el cierre, siempre agradecerles por la entrevista, aclarar si no se han dicho los últimos pasos, los próximos pasos, que es lo que uno quiere saber después de una entrevista. ¿Qué va a pasar ahora? Si me van a llamar, si yo llamo a recursos humanos, cómo vamos a hacer ahora. Y entonces terminar siempre recalcando el interés y dejarles saber que está esperando escuchar de ellos. Y es bien importante lo que le dije al principio, establecer ese contacto. Cuando nos preguntan, ¿tienes alguna pregunta? Si mira, no tenías ninguna otra pregunta, quizás has observado que ves una fotografía de esa persona jugando golf y a ti te gusta el golf. Pues entonces a lo mejor decirle, wow, me gustaría saber si me puedes contar un poco de su experiencia con esa competencia que tiene, veo que tiene un trofeo, porque eso es lo que va a hacer que cuando tú salgas de esa entrevista y la persona vea el nombre y diga, este fue el que me preguntó del torneo de golf. O si ya tú hiciste tu investigación de esa persona que te va a entrevistar y sabes que había hecho un viaje de un intercambio comercial en Dubái, pues mira, me gustaría saber si le es posible compartir alguna de esa experiencia, de ese viaje a Dubái que hicieron. O sea, crear todo es la conexión, crear esa conexión, de que esa persona sienta que ha hecho una conexión contigo, porque en el momento de tomar la decisión, que volvemos a hacer el nombre en el papel, que esa persona sepa quién tú eres, que no caigas entre ni me acuerdo quién era esta persona. Así que, ¿qué hacer? Pues mira, demostrar entusiasmo, demostrar confianza, amabilidad, transmitir madurez, y profesionalismo también, lo que le hablé de conocer las tendencias de su cuerpo nervioso. Yo toco guitarra en la iglesia donde yo voy y ellos tenían un live y yo nunca lo había visto, y un día lo vi y dije, Dios mío, Señor, yo me pasaba todo el tiempo así y no me daba cuenta. Cuando yo vi eso, identifiqué. Y ahora pues yo me quedo tranquila, ya me estoy dando vuelta, pero si no lo hubiera visto, no me hubiera dado cuenta. Así que por eso es importante cuando practicas grabarte para saber cómo se escucha mi voz. Estoy hablando muy duro, estoy hablando muy bajito, que no me están escuchando. Ser articulado y tomarse el tiempo para reflexionar antes de contestar. No sentir en la necesidad de tengo que contestar rápido, pensarlo.
Ese es uno de los soft skills más buenos, una persona que piensa antes de hacer las cosas. Y siempre tener el contacto visual. ¿Qué no hacer? Pues no ser negativo. Ay, es que yo no consigo trabajo, que si no, en donde quiera que voy me pasa lo mismo. No, nada de eso, nada de negativismo. No usar las muletillas. En español lo hacemos mucho, aquí cuando estamos en inglés, todas esas cosas no suenan profesionales, suenan poco profesional. No exagerar, no mentir, porque eventualmente aquí sí llaman para pedir referencias y para averiguar cómo tú te desempeñaste tu trabajo, y todas las cosas que tú hayas exagerado, eventualmente lo van a saber. Apagar o silenciar totalmente el celular es bien importante. Para mí es apagarlo, porque si tú sabes que está prendido, está pendiente del celular. Todas las llamadas que tienes que hacer, las haces después, o todas las que entren porque te dejen mensaje, porque tú necesitas estar 100% enfocada y enfocado en esa entrevista. Y si lo pones a vibrar, hay de esos teléfonos que vibran, que parecen que pasó un camión por la carretera, que son horribles. Así que nada que interrumpa. Y no interrumpir al entrevistador. Todo lo que esa persona nos está diciendo, si es importante para esa persona, tiene que ser importante para mí. Y utilizarlo a nuestro favor, utilizar el mismo lenguaje con el que él nos estaba preguntando para que crear esa sinergia. Nunca participar en un debate. Si dicen algo con lo que no estamos de acuerdo, no es el foro para discutirlo. Y los acrónimos, que en inglés pues TMI, FYI, LOL, todo ese tipo de vocabulario no es profesional. Sin embargo, pues rebaja la calidad de tu performance. Después de la entrevista, pues enviarle una notita dentro de las próximas 48 horas dándole las gracias, recordar pues, si había algún detalle que hablaron en la conversación. Gracias por compartir su experiencia en el golf o la experiencia de la misión comercial. Reiterar el interés en la posición. Y por último, lo más importante, reflexionar en el proceso. ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Cuál fue esa pregunta que me quedé en blanco y cuando salí dije, ¡ay, si era tan fácil! Pues mira, esa pregunta, escribirla porque ya la tienes en tu archivo para la próxima vez. Y entonces analizarlo, procesar esa interacción, la interacción para evaluar lo que tienes que ajustar para que la próxima entrevista pues sea mejor. Y ya con esto pues terminamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran, pues vamos a estar aquí. Me dejan saber. Estás en mute, Eli. Disculpa, estaba en mute. Luna, te queremos agradecer por esta presentación. Estuvo increíble. Aprendí muchísimas cosas que no sabía sobre el proceso de la entrevista. Así que ahora vamos a pedir al público que si tienen algunas preguntas, no las envíen, que las vamos a poner aquí como pueden ver ahora y Luna las va a estar contestando. Lisandra pregunta, ¿es una entrevista con una agencia de personal temporal diferente a un empleador directo regular? La respuesta es sí y no, porque realmente pues es yo te diría que hasta con una agencia de personal temporero es hasta más difícil porque tú tienes que demostrar más habilidades, ¿no? No están enfocadas en una posición en sí. Lo que es importante es que tú tengas claro qué es, hacia dónde es que tú te quieres dirigir, qué es lo que tú estás buscando. Y dentro de eso, pues prepararte en términos generales a las preguntas que te puedan hacer con relación a eso. La misma preparación para una entrevista en un sitio en específico, pero mirarlo más bien como industria, en lugar de empresa como tal. Genial. Esperamos que eso le haya contestado la pregunta a Lisandra. Yoshi Cora Santiago pregunta, ¿hay alguna estrategia especialmente para las entrevistas por teléfono que no se ven las expresiones corporales? Ya que estábamos hablando de eso, de cómo la mayoría de la comunicación no es en las palabras, o cómo en una conversación por teléfono se puede hacer eso. Yo te diría que sonreír. Cuando tú te estás sonriendo, la gente por el teléfono se da cuenta.
Si te llaman para hacerte la entrevista, asegurarte de hacer la misma preparación, de asegurarte de estar en un sitio tranquilo, no hacerlo en una cafetería, en un sitio donde hay mucho ruido, porque lo más esencial es que tú puedas escuchar y que te escuchen. Pero tener también ya tu preparación, si tú estás esperando una entrevista, tener tus contestaciones y hasta cierto punto pues es más fácil porque las tienes enfrente de ti y las puedes estar leyendo. Pero básicamente hablar despacio, asegurarnos para que nos entiendan y entonces prepararte de igual manera. Como te preparaste para la entrevista cara a cara, pues prepararte para la entrevista por teléfono, para que lo tengas claro y para que no desperdicies mucho tiempo en irte por la tangente. Eso es Inclusive, antes de seguir, inclusive, discúlpame, cuando nos llaman para hacer la cita con la entrevista, inclusive preguntar, ¿hay algo que necesito tener preparado, algún material en específico? Porque en muchas ocasiones te dicen, mira, pues si necesitamos tener esto, necesitamos tener lo otro, pero asegurarte de que por lo menos haces la pregunta. Sí, claro, y demuestra preparación, demuestra que estás interesado en estar preparado para esa pregunta, para la llamada. Uh-huh. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Una persona llamada Elimelech Berríos pregunta, ¿la nota luego de la entrevista se recomienda que sea a mano? Lo ideal sería hacerla a mano, una nota personal escrita, un thank you card. Lo podemos hacer virtualmente, ya hoy en día el mundo virtual se ha acostumbrado a eso, pero si nos aseguramos de que es una notita escrita, es más personal. O sea, te tomaste el trabajo de enviarle una cartita o de llevarla personalmente, si por favor le pueden entregar esto a la persona. Así que es mejor que sea algo escrito. Claro, y si no es a mano, quizás hacerlo de alguna manera que demuestre que hay alguna una intención detrás de la... Exacto. Exactamente. Creo que eso sería importante. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos a estar aquí unos minutitos más. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la doctora María Luna, estamos aquí contestando las preguntas que tengan sobre las entrevistas de trabajo. María, yo con el espíritu de las cositas que aprendí en tu presentación, te quiero preguntar, ¿qué es mejor? ¿Que tu jefe te ame y que tu compañero de trabajo no? ¿O viceversa? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, si a mí me hacen esa pregunta, yo lo tomaría a broma. Yo diría, bueno, pues depende de la situación. Y trataría de alivianar la contestación, porque a nadie le gusta ser el favorito del jefe y que los demás lo odien. Pero tampoco a nadie le gusta ser el favorito de los demás y que el jefe tampoco te odie. Yo diría que habría que tener un balance, dependiendo de la situación. Unas veces me va a gustar más que el jefe me quiera más y mis compañeros no sean muy amistosos conmigo. Otras veces pues me va a gustar más que mis compañeros sean buenos conmigo y mi jefe, aunque mi jefe tenga un poquito de coraje. Y ahí buscaste un balance para tener lo mejor de los dos lados. Pues mira, dependiendo, unas veces el jefe me va a querer y otras veces no, lo que es la realidad de la vida. Porque lo que busca el empleador es eso mismo, la honestidad. Claro. Bueno, antes de terminar, queremos decirle que mañana vamos a estar haciendo esta presentación nuevamente, pero en inglés. Así que si les interesa compartir esto con las personas que ustedes sepan que están a punto de conseguir trabajo, etcétera, sería genial que lo hicieran. Todavía estamos aquí por si hay alguna pregunta de alguien del público, pero quiero aprovechar para dejar saber que si quieren estar al día con todos los eventos de Alianza, les recomendamos que entren a alianza.org y se registren a nuestra lista de correo virtual. Y ahí se pueden enterar primero que nadie de todos los eventos que estamos haciendo. Vamos a ver si entra alguna pregunta. Entonces mañana a las 5 p.m. aquí. El jueves. ¿Perdón? ¿Mañana o el jueves? El jueves. El jueves. El jueves. Realmente lo hacemos uno detrás del otro, pero el jueves. A las 5 de la tarde, esta misma presentación, pero en inglés. Y como ustedes ya vieron, esta presentación fue muy completa, con mucha información bien valiosa para todo el mundo que esté buscando trabajo. Además de eso, el próximo viernes será el First Friday
y será nuestro First Friday virtual. Tendremos a Antonio Martorell, Pille Cizuela y Silverio Pérez. Estrella grandísima aquí en el First Friday de Alianza. Así que entren a los eventos de Alianza y ahí se pueden registrar para que les llegue, ¿sabe?, la notificación de que vamos a estar live en ese momento. Y va a ser un evento muy divertido. Tenemos variedad de artistas grandes de Puerto Rico. Antonio Martorell, un artista súper reconocido en el mundo del arte. Pille Cizuela, un músico que divierte mucho con su música a la gente. Y Silverio Pérez, un comediante que... Silverio. Silverio, no hay que darle mucha presentación. Silverio lo conocemos todos. Sí. Así que únanse a ese evento, va a ser un evento muy divertido. Y creo que entró una pregunta, sí. ¿Podemos conectarnos con usted, LinkedIn? Seguro que sí. María Luna García de la Noceda. Yo creo que sería muy bueno que lo hicieran, ya que, como pueden ver, una persona muy profesional que tiene todo el conocimiento sobre estos temas. Claro que sí, en toda confianza. También pueden ir a nuestra página de internet, urbander.com, y allí van a encontrar el correo electrónico de todo el staff, incluyendo el mío. Pueden enviarme un correo electrónico o a través del LinkedIn. De hecho, si quieres tener esta oportunidad para explicar a la gente lo que hace Urbander, yo creo que sería una buena oportunidad. Si quieres mencionar un poco sobre eso. Nosotros son de desarrollo empresarial y lo que le llaman D&I, diversidad e inclusividad. Somos especialistas en diversidad e inclusividad. Ayudamos a las compañías a implementar programas que aseguren la inclusividad y la diversidad dentro de las empresas. También tenemos el área de desarrollo empresarial, donde hacemos talleres como estos, y entonces tenemos un non-profit que se llama SOS by Urbander, que funciona independientemente, pero también pues ayudamos a personas que están pasando por situaciones difíciles, ya sea por pérdidas personales, situaciones de desastres del tiempo, y colaboramos con otras organizaciones también. Hemos hecho muchas cosas con Alianza también para amplificar las iniciativas filantrópicas. Bueno, muchísimas gracias. Como te dije, aprendí muchísimo de esta presentación. Estoy seguro que todas las personas que estuvieron viéndola también aprendieron mucho. Así que te mandamos un abrazo. Esperamos que todo se mantenga safe. Y los veremos entonces el jueves. Continuamos esta presentación, pero en inglés.